buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos con el candidato al Lehendakari del Partido Popular Vasco, Carlos Iturgaiz. ¿Cómo se encuentra, Carlos? Hola, muy buenas noches. Encantado primero de hablar contigo, Javier, y de estar ahí con todos tus telespectadores y con muy buen ánimo, con muchas ganas de que llegue el 12 de julio y ojalá la ciudadanía vasca, lógicamente, pues apueste por esta coalición del Partido Popular Ciudadanos, que al final es la coalición que defiende el constitucionalismo, la unidad de España, la democracia, las libertades, contra ese nacionalismo obligatorio y contra ese nacionalismo que lo único que quiere es dividir y romper nuestro país, nuestra nación, que es España. ¿Cómo son sus vibraciones? Porque, claro, los sondeos hablan de que la coalición PP Ciudadanos bajaría en escaño, hablan las expectativas más halagüeñas entre 6 y 7. ¿Te lo crees? ¿Crees que podéis ser la sorpresa el domingo? Pues mira, yo siempre lo que hacemos desde el Partido Popular y desde el centro derecha en el País Vasco es ganar a las elecciones, porque todas las encuestas siempre nos dan a la baja por cuestiones obvias. Yo creo que todos conocemos y sabemos que hay mucha gente, hay muchos ciudadanos, que cuando les llaman, pues por teléfono o presencialmente, no quieren decir a quién ha votado en el País Vasco las últimas elecciones, sino quieren dar su voto, porque todavía aquí hay una gran falta de libertad en esta tierra. Lo hemos visto en esta campaña, ¿no? Por ser de determinados partidos, pues y sobre todo siempre a los mismos, la libertad de expresión, que debiera ser sagrada, no se respeta en esta tierra, ¿no? Y además de no respetarse en esta tierra, siempre nos están acosando, amenazando, insultando y bueno, nosotros queremos luchar lógicamente contra todo eso, esos tics del pasado, para que no se repitan. Si el nacionalismo lo que quiere hacer es hacer un país solo de nacionalismo obligatorio, solo cómodo para los nacionalistas, yo quiero un país de todos y para todos los vascos. ¿Notaste en el debate de la ETV, en el debate en el que excluyeron a Vox, nervioso a Urkullu? Es cierto que fuiste el único candidato que le puso en aprietos. No se habló de la corrupción del PNV, a mí me pareció flipante, del caso de Miguel. ¿Por qué no se habló? ¿Por qué no se sacó? Es cierto que usted fue muy incisivo en otros asuntos como la crisis sanitaria, en otros asuntos como la desmemoria. ¿Por qué no se le sacó el asunto de la corrupción? Mire, simplemente porque lo habían puesto los bloques donde habían hecho ese debate, estaban muy limitados de tiempo y sobre todo tenían muchos temas. Y en un momento quise hacerlo, pero ya no tenía tiempo, ¿no? Para ese bloque. Pero bueno, fíjese lo que hemos hecho. No sale en el debate, pero yo lo he dicho en toda la campaña. Es más, he sido el único partido político que he hecho un acto en contra de la corrupción del Partido Nacionalista Vasco y sobre todo para informar a los ciudadanos dónde nos encontrábamos con la corrupción del Partido Nacionalista Vasco, que hay más de 20 casos de corrupción, entre ellos el caso de Miguel, donde están sentenciados a cárcel dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, caso Alonsotegui, donde hay 3 alcaldes del Partido Nacionalista Vasco sentados en el banquillo, caso Montay, dirigentes del Partido Nacionalista Vasco en Guipúzcoa, caso Osakidecha, corrupción en Osakidecha en las pruebas de las OPEs de empleo y que tuvo que dimitir el consejero de Sanidad esta legislatura del Partido Nacionalista Vasco. Es decir, lo he dicho por activa, por pasiva. Y en el debate, bueno, pues mire, saqué otros temas también, pero es que yo fui el único que le puso contra las cuerdas al señor Urkullu, porque los demás candidatos eran complacientes, porque son todos ellos, el PSOE, Podemos y Bildu, socios del Partido Nacionalista Vasco en esta tierra en algún momento. El PSOE, pues ya lo sabemos, solo quiere repartirse las poltronas, los chiringuitos oficiales, las prebendas, y estos, los del Partido Socialista, tragan con todo. El partido de Podemos firmaron y pactaron los presupuestos con el PNV para hacer unos presupuestos intervencionistas como quiere Iglesias, que tomen buena nota los empresarios y el tejido industrial en el País Vasco. Y Bildu, usted lo sabe, Bildu es el socio del Partido Nacionalista Vasco para hacer un nuevo estatus para hacer la autonomía, para dividir el País Vasco, para la autonomía, la autodeterminación,
para hacer la independencia, para que conseguir la independencia, y ahora lo tienen escondido en el cajón los del Partido Nacionalista Vasco, porque estamos en elecciones y está con la careta de las elecciones, y se la quitará en otoño, y en otoño saldrá ese estatuto para intentar conseguir la autodeterminación, y eso se lo pondrá en bandeja Sánchez e Iglesias, porque son los socios del Partido Nacionalista Vasco y porque además, no lo olvidemos, Urkullu es corresponsable de que Sánchez e Iglesias estén en la Moncloa. Siguen dos ciudadanos españoles enterrados en el vertedero de Zaldívar. Usted se lo recordó a Urkullu. A este PNV se le perdona todo, se le perdona el del gobierno, la corrupción, la mala gestión del caso Zaldívar. Es que yo no lo puedo llegar a comprender cómo ves los sondeos y el PNV, de nuevo, sacaría con el PSE, podría gobernar sin ningún tipo de problemas. O sea, no les cuesta al PNV nada esa mala gestión, ni un solo voto. Yo quisiera, por eso hemos estado toda la campaña repitiéndolo, y en la precampaña, y antes que la precampaña, lo he machacado todos los días cuando comienza un acto. Yo recuerdo a Joaquín Beltrán y a Alberto Sololuce, hoy mismo llevan ya 5 meses y 2 días debajo de los escombros, bajo esos escombros del vertedero de Zaldívar. Lo que pasa es que el Partido Nacionalista Vasco intenta echar la ley del silencio sobre Zaldívar y otros casos de corrupción, como decía anteriormente, y de mala gestión. Yo quisiera que el domingo los ciudadanos se dieran cuenta de lo que estoy diciendo. El PNV, entre otras cosas, fíjese, lo que ha querido es, incluso intentó que esta campaña, como era típica, que no fuera de 2 semanas, querían recortarla a 1 semana o 5 días. Y yo les dije que de ninguna manera, porque yo quería recordarle precisamente toda la corrupción y la mala gestión del Partido Nacionalista Vasco en esta tierra. Y en el vertedero de Zaldívar, eso es un escándalo donde la Unión Europea ya ha dicho que no se estaban tomando las medidas medioambientales de las instituciones europeas y había residuos cancerígenos que no deberían estar en ese vertedero. La propia Ertzaintza ha dicho a Policía Autónoma Vasca que hay indicios de criminalidad en ese vertedero. Las familias piden que se encuentren a los cadáveres y que se les diga la verdad, y la verdad la esconden porque sin duda alguna todos sabemos que es un escándalo de corrupción, de negligencia y de falta de sensibilidad. Y se lo dije al Lehendakari el otro día en el debate. Le dije, mire usted, señor Urkullu, usted ha tardado en hacer la distancia de su casa donde usted vive, en Durango, a Zaldívar. De Durango a Zaldívar, según Google Maps, hay 9,5 kilómetros. Y tardó en hacer esa distancia de 9,5 kilómetros, que lo harías en un coche en 14, 15 minutos, 6 días. 6 días y presionado por los medios de comunicación y por los vecinos de que fuera a Zaldívar. No quería ir lógicamente porque sabe que el vertedero de Zaldívar es donde se le ha caído ese buen mito, entre comillas, de la gestión del Partido Nacionalista Vasco. Y como usted bien decía, don Javier, ojalá que el domingo se den cuenta los ciudadanos que no podemos mantener a esa mala gestión, a este gobierno vasco, que es un desastre, una incapacidad, una ineficacia en la gestión y que está lleno de corrupción el Partido Nacionalista Vasco en esta tierra. Ese repunte del coronavirus en Ordizia, que preocupa a las autoridades sanitarias, ¿se debe también a la mala gestión de este PNV, que ha preferido acelerar la fase de la desescalada, salir antes de una determinada fase a pesar de que tenía peores datos que la Costa del Sol, y el gobierno, por ese peaje que le tuvo que pagar al PNV a cambio del apoyo de la legislatura, pues obviamente accedió, se llenaron las playas y ahora vemos cómo el repunte de Ordizia está siendo uno de los peores de España? Mire, solo quiero que no olviden una cosa y que lo recuerden. Cuando estábamos en las fases, el gobierno de Sánchez y Urkullu, Sánchez y Iglesias, los socios de Urkullu, le dieron la fase 1 al País Vasco, cuando aquí no había datos para estar en la fase 1 todavía. Los datos decían que teníamos que estar en una fase anterior y que además cuando ya se lo dan la fase 1, y ahora les explicaré para qué le dieron, nos aplicaron la fase 0,5, porque era consciente el señor Urkullu y el gobierno vasco de que no estábamos para fase 1, pero necesitaban la fase 1, que es lo que le quería contar, para convocar las elecciones. Entonces yo siempre he dicho,
desde el primer momento. Las elecciones se tienen que convocar con todas las garantías electorales y garantías sanitarias. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las garantías sanitarias en esta tierra hemos sufrido, como en el resto de España, muchísimo. Y la primera enfermera que muere en España es aquí en el País Vasco. Y cuando yo voy a reunirme, y que me he reunido con los médicos, con los farmacéuticos, con los enfermeras y enfermeros, con los sindicatos de esos sectores, todos me dicen lo mismo. No era serio este gobierno, ni vasco ni central. Era un desastre. Y las enfermeras me vinieron a decir, mira, Iturgaiz, nos obligaban a recolocarnos las mascarillas cuando el fabricante dice en el uso de las mascarillas, en las instrucciones, que debe ser solo para un solo uso, nosotros las teníamos que utilizar 3, 4, 5 y 6 veces porque no teníamos mascarillas. Y nos obligaban los gestores de la sanidad en el País Vasco. Así que no se puede, el señor Urkullu, no se puede vanagloriar de lo que ha sido la gestión de la sanidad aquí en el País Vasco, y además, señor Urkullu, a nadie le puede sorprender que cuando venía a los hospitales la recibían los sanitarios al grito de fuera, fuera, fuera. Sí, bueno, pues eso es lo que tienen que recordar también los ciudadanos, lógicamente, cuando vayan a votar el próximo domingo. Pero se ha metido, sin usted saberlo, creo, su hijo en campaña. Hizo un tuit muy emotivo apoyando su candidatura. No sé si fue el hijo que pasó el COVID-19 en Madrid. No, fue el hijo que vive conmigo. Mi hijo vive en Madrid, el mayor, y Miquel, el pequeño, vive con nosotros aquí en el País Vasco. ¿Cómo está llevando su familia su vuelta a la política en primera línea? ¿Cómo le explica a usted que cada vez que va a un meeting, lo viví yo en primera persona el otro día en Guernica, van proetarras a insultarle? Cada vez que se va a un meeting de Vox, van proetarras a insultarlos. Cada vez que yo voy a cubrir un meeting de Otegi, los matones de Otegi no me dejan ni siquiera ejercer mi derecho a la libertad de prensa. Está claro que el odio del proyecto político de ETA sigue instalado en las calles, que siguen mandando los proetarras con la complacencia de el gobierno vasco, de algunos cargos políticos de la Ertzaintza y también de algunas policías locales como la de Bilbao, ¿no? Mire, es que desgraciadamente sigue habiendo una parcela, un grupo, una parte minoritaria, pero está ahí, de la sociedad vasca, que está enferma de odio, de rabia ante todo lo que es vasco y español, y odian a España y tienen rabia contra España y lo que representamos nosotros, que somos ese bastión del constitucionalismo y que somos el bastión de la defensa de la unidad de España, que es la coalición Partido Popular Ciudadanos en esta tierra. Y por eso vienen a intimidarnos, a amenazarnos, a coaccionarnos, incluso personalmente, con amenazas personales y con bulos miserables, que demuestran claramente que la libertad de expresión, que debiera ser sagrada para todos, que cada uno piense lo que piense, pero que tiene que defender esa libertad de expresión y tener la libertad para decir lo que pienses, eso en el País Vasco todavía, como usted lo ha vivido aquí en el País Vasco, esos tics del pasado siguen presentes en la sociedad vasca. Y fíjese, lo último, han visto ustedes las camadas proetarras que no descansan y han profanado el panteón de Fernando Buesa, y que es la demostración que siguen rematando a las víctimas del terrorismo que ya asesinaron. Yo quiero mandar todo mi apoyo, cariño y afecto a Fernando Buesa, y mañana que yo voy a hacer un homenaje junto a mi presidente Pablo Casado a la figura de Miguel Ángel Blanco, que son ya 23 años que los asesinó ETA, pues mañana yo también recuerdo de cómo se profanó la tumba de Miguel y el nicho de Miguel Ángel Blanco, y sus difuntos padres tuvieron que sacar esos restos de Miguel Ángel Blanco de Hermoa y llevarlos a Galicia, enterrar por la profanación. Y estamos en lo mismo, a Fernando Buesa, anteriormente a Gregorio Ordóñez, a Miguel Ángel Blanco. Es que no paran de ese odio y de esa rabia contra los que somos españoles, los que vivimos, y contra los muertos también. Terrible lo que sigue pasando aquí en el País Vasco. Y preguntarle cómo solucionamos esa situación de intolerancia que se vive en el País Vasco, de falta de libertades. El PNV está claro que no lo va a solucionar, pero ¿cuál es la hoja de ruta cuando el constitucionalismo parece ser, según los sondeos, que va a estar
mayoritario que nunca. Es decir, los electores están premiando a un PNV que mira para el otro Sí. lado, un PNV que recogió las nueces del árbol que agitaban los pistoleros de ETA, a un Bildu que son los que instalan la desmemoria en el País Vasco. ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo se resuelve Bueno, esa situación? pues está pasando, hay que tener memoria histórica reciente, no irnos a muchos años, a los tiempos de Zapatero. Zapatero intentó cargarse el constitucionalismo en el País Vasco y se cargó, desgraciadamente, a las asociaciones que defendían, asociaciones, acuérdense ustedes, sociales como el Basta Ya, como el Foro de Hermoa, a determinadas asociaciones de víctimas del terrorismo, vino también a por los partidos constitucionalistas. Este Partido Socialista de ahora en Euskadi no es el Partido Socialista de Nicolás Redondo Terrero. El Partido Socialista de Euskadi se ha descabalgado del constitucionalismo. Ellos, lo dijo el otro día la señora Mendía, no tienen problema, ningún problema en poder llegar a acuerdos con Bildu, como están llegando en Navarra o como llegan en el Congreso de los Diputados, La propia manchando. Mendía a la que le señalaron y le pintaron su casa a los proletarios con los que luego pactan en el Congreso. Es un poco No, de y el mismo, Estocolmo. Sí, claro, y el mismo día o al día siguiente de estas amenazas y esas coacciones a Mendía y a su familia en su casa por parte de los proetarras, pues nada, con los que justifican esas amenazas y con los que no lo condenan, pues el señor Sánchez firmó clarísimamente la reforma, la derogación de la reforma laboral, como ustedes recordarán, y colocó el sello del PSOE con el de Bildu, con el del brazo político de ETA, y bueno, pues ni se sonrojan estos caballeros y estas damas de la Dirección Nacional del Partido Socialista con lo que hicieron, ¿no? Y eso es terrible. Entonces, aquellos polvos que les decía yo del Zapatero han traído estos lodos, y ahora solo nos hemos quedado en el espacio constitucionalista, la defensa de la Constitución, la defensa de la unidad de España, pues y el único candidato de ese espacio soy yo, porque Vox no ha querido presentar candidato a Lehendakari, presenta listas, pero no ha querido. Yo lo respeto, a ellos, esa es su visión, pero que sepa la ciudadanía que el candidato a Lehendakari para defender las libertades, la democracia, defender la unidad de España y la Constitución es Carlos Iturgaiz, y necesitamos, como decía anteriormente, dos cosas. Primero, un fortísimo apoyo de los que ya votaron anteriormente a centro derecha para que voten otra vez al Partido Popular y Ciudadanos para tener un grupo fuerte en el Parlamento de Vitoria. Necesitamos también un voto inteligente de mucha gente defraudada con el Partido Socialista porque se ha descabalgado de la Constitución española y del constitucionalismo, o con gente que se fue a votar al Partido Nacionalista Vasco, pero que saben que el Partido Nacionalista Vasco se va a unir a Bildu en ese estatus de autodeterminación y en ese estatus de independencia para el País Vasco, y que no quieren romper el País Vasco para que vuelvan a votar al Partido Popular, y para que los votantes de Vox, sin duda alguna, que sepan que dividir el voto del centro derecha en el País Vasco, eso solo beneficia a Bildu y al Partido Nacionalista Vasco. Y no es porque yo me lo invente. Fíjese lo que pasó en las últimas elecciones, que se acordará el señor Nedre, donde en Álava perdimos el diputado del Partido Popular por un puñado de votos. No salió Marimar Blanco porque se dividió ese voto, y quien sacó el escaño en Álava fue Bildu. Lo perdió el PP y lo obtuvo Bildu, es decir, lo perdieron las víctimas y lo obtuvieron los verdugos. Y eso no cree que vuelva a pasar. Pero no cree que es necesario que haya un escaño, por ejemplo, de Vox por Álava en el Parlamento Vasco para estar otra formación que le permite llegar a acuerdos dentro del Parlamento Vasco. Si me permite, yo creo que hacemos más fuerza cuando hay un grupo que es más fuerte para hacer de dique de contención al nacionalismo. Yo siempre digo, quiero ser el antídoto al nacionalismo, que dividir ese espacio entre varias fuerzas. Con todos mis respetos a esa fuerza, que sin duda alguna la respeto, y que usted sabe cómo pienso en esta cuestión. Pero yo creo que cuanto más seamos y que más unidos estemos en el centro derecha vasco y menos divididos estemos, eso nos va a dar más fuerza a los constitucionalistas, y saben además los votantes de Vox que yo voy a defender los postulados de ellos, la defensa de la unidad de España, las libertades y la Constitución en esta tierra.
Sí, pero es cierto que el concierto vasco no es una línea roja que Vox va en contra del concierto vasco, vosotros estáis a favor, es decir, vosotros tenéis unos niños, lo vimos debajo del árbol de Guernica, que los votantes de Vox dicen que por ahí no pasan. Esa es un poco la diferencia, ¿no? El matiz. Pero el concierto económico, y fíjese, yo estoy en las instituciones europeas y ha habido unas posiciones, planteamientos antieuropeos de Vox que yo no comparto, y sobre todo en estos momentos cuando necesitamos más a Europa que nunca. Fíjese, ¿qué hubiésemos hecho en estos momentos si no hubiesen llegado miles y miles de millones de euros hacia España por la situación de emergencia sanitaria y emergencia económica, si no tuviéramos ese colchón de la Unión Europea? Entonces yo creo que hay que planteárselo no en cuestiones ahora de concierto o de Europa, sino en cuestiones de que la unión hace la fuerza y seamos más fuertes, seremos más fuertes sin duda alguna si en estos momentos hay una voz clara y no una voz dividida en el Parlamento el Parlamento de Vitoria, Parlamento Vasco, para luchar contra el nacionalismo, porque cuidado, nos vienen con curvas, se lo digo y usted lo sabe, nos vienen con curvas este otoño y los próximos años de esta legislatura aquí en el País Vasco con la amenaza de este nacionalismo obligatorio. ¿Le hubiese gustado haber sumado a esa alianza que han hecho con Ciudadanos a Vox, por ejemplo? Pero fíjese, fue Vox el que no, desde el principio dijeron que no. Y dijeron que no, Santi Abascal dijo que no lo veía, que ahora no era el momento. Pues entonces, ¿qué le voy a hacer? Que si era una opción que se descartó porque salieron a la palestra los propios de Vox, sus dirigentes nacionales, a decir que no lo veían en el País Vasco. Bueno, oiga, yo lo respeto, como le he dicho anteriormente, eso o como que no presenten candidato a la Lehendakari. Pero yo lo que sí quiero es que el centro derecha, la voz del centro derecha, no se diluya en el País Vasco y que saben toda la gente, todos los votantes del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, que yo voy a representar todos los postulados que quiere el centro derecha del País Vasco. Si hay un mal resultado electoral el domingo, ese será el fracaso de la alianza PP y Ciudadanos. Es cierto que algunos votantes del PP pues nos dicen, es que Ciudadanos apoya a Pedro Sánchez, ¿no cree que le ha podido restar más que sumar? Pero fíjense, han apoyado en determinados planteamientos en las cuestiones de la alarma, del estado de alarma de nuestro país. Pero es que Ciudadanos y el Partido Popular seguimos votando diferente en el Parlamento Europeo, en el Congreso de los Diputados, en determinados parlamentos regionales. ¿Pero sabe por qué? Porque somos partidos diferentes. Pero miremoslos desde el punto positivo en dos cuestiones. Primero, la gente siempre nos dice por la calle, usted lo oye, pero ¿por qué no os unís el centro derecha? Y tienen razón, porque lo he estado explicando en esta entrevista. Cuanto más dividido, más se frotan las manos Sánchez e Iglesias y los nacionalistas en mi tierra. Y segunda parte. Los objetivos es lo importante y lo principal. Y cuando dejamos aparcadas las diferencias y nos unimos en los objetivos, y los objetivos son la defensa de las libertades que son tan necesarias como hemos explicado aquí, viendo lo que está pasando en este momento en el País Vasco, la defensa también de la Constitución española, la defensa de la unidad de España, hombre, pues qué bendito y qué agradecido es que nos pongamos de acuerdo, porque eso quiere la gente. Pues muchísimas gracias, don Carlos Iturgaiz. Muchísimas gracias, don Javier. Candidato del PP a la Lehendakaritza, ya sabes que en estado de alarma apoyamos esa coalición. Sabe que usted es muy bienvenido en esta tierra y cada vez que le veo me alegro mucho de verle aquí en el País Vasco y espero verle también mucha suerte por estas tierras. Lo necesitamos sin duda, esa coalición, y que el constitucionalismo, ya sea con PP y Ciudadanos o con Vox, salgan más reforzados, porque sin duda el País Vasco hay déficit de libertad, hay déficit de derechos y vosotros lo vais a defender muy bien en el Parlamento. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Javier, que tú conoces muy bien esta tierra, como lo sabes, y estás aquí invitado siempre, porque es tu tierra también, el País Vasco. Sin duda, y por eso como buen español que eres. Muchísimas gracias. Un abrazo a tu hijo. Muchas gracias. De tu parte, Javier. Hasta luego.
¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.